El año era 42 a.C. ¿Y sabías que el destino de la República Romana se decidió en un enfrentamiento lleno de intrigas, estrategias audaces y, aunque no lo creas, un malentendido fatal? Pues sí, esta es la historia de la batalla de Filipi. Y mira, lo que pasó allí es digno de una película de Hollywood. Mantén esa curiosidad porque en un momento te explico todo. Pero antes, necesito que te suscribas si aún no lo has hecho y si es posible, deja un like y escribe en los comentarios un Ave César. Y para entender esta batalla, necesitamos retroceder en el tiempo y observar un imperio dividido, donde Roma estaba en una encrucijada tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Porque lo que debía ser un acto de liberación republicana se convirtió en el detonante de una guerra civil. Entiende que los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, creían estar salvando la República. Por otro lado, Marco Antonio y Octaviano, herederos políticos y aliados de César, estaban decididos a vengar su muerte y consolidar el poder. Imagina que esto era como una final de campeonato entre dos equipos que lo dan todo. Por un lado, los republicanos, que querían mantener el viejo sistema político de Roma. Por el otro, los cesarianos, jugadores agresivos del equipo de la venganza, decididos a aplastar a sus adversarios y reestructurar Roma bajo sus propias reglas. Y como toda buena final, el escenario también era épico. Y esto ocurrió en Filipi, una ciudad estratégica en Macedonia, elegida porque era el punto de encuentro perfecto para estas fuerzas gigantescas. Allí, por un lado, estaban los republicanos, posicionados en un terreno elevado y de difícil acceso, tratando de usar la geografía a su favor. Por el otro, los cesarianos, decididos a rodearlos y obligarlos a salir de sus fortalezas. Ahora, pongámonos de acuerdo. Esto no era solo una lucha de espadas y escudos, era una batalla ideológica. Los republicanos creían que estaban defendiendo la libertad de Roma contra un futuro dictatorial. Mientras tanto, los cesarianos veían a sus enemigos como traidores que destruyeron el orden, creando un caos que debía ser corregido. Pero, como veremos, esta batalla no se decidió solo por la fuerza de las espadas o por el número de soldados. Hubo estrategia, sorpresas e incluso tragedias personales que cambiaron por completo el rumbo del juego. Una de ellas, la muerte de Casio por un malentendido increíble. Pero calma, ya llegaremos a esa parte. Más que eso, Filipi fue el gran punto de inflexión. La victoria o la derrota aquí no solo determinaría quién gobernaría Roma al día siguiente, sino quién decidiría el futuro de toda la civilización occidental. Y como toda buena historia, tuvo sus héroes, villanos y giros inesperados. Entonces, prepárate, porque ahora vamos a sumergirnos de lleno en los detalles de esta batalla épica, llena de tensión, drama y, claro, algunas lecciones sobre cómo la fuerza bruta no siempre decide una guerra. Voy a empezar con los preparativos y estrategias, porque la batalla de Filipi no comenzó en el calor del combate. Comenzó mucho antes, cuando dos grupos de hombres extremadamente determinados y obstinados decidieron que Roma debía ser gobernada bajo sus términos. Como mencioné antes, de un lado estaban los republicanos y del otro los cesarianos, y ambos sabían que no había espacio para que los dos poderes coexistieran. Era todo o nada. Bruto y Casio sabían que estaban en desventaja numérica, pero eso no les impidió idear un plan ingenioso. Decidieron posicionarse de manera defensiva, estableciendo sus tropas en una región montañosa cerca de Filipi, rodeada de pantanos. La idea era simple pero efectiva, convertir el terreno en su mayor aliado. Con una buena defensa y un terreno que favorecía emboscadas y dificultaba el movimiento de las tropas enemigas, esperaban desgastar a las fuerzas cesarianas y tal vez obligarlas a cometer un error fatal. Bruto y Casio sabían que, si lograban alargar el conflicto, la falta de suministros podría debilitar a Marco Antonio y Octaviano. Después de todo, mantener un ejército alimentado y motivado en territorio hostil no era tarea fácil. Del otro lado, Marco Antonio y Octaviano no estaban dispuestos a esperar. Necesitaban una victoria rápida y decisiva. Octaviano, aunque joven e inexperto en batallas, contaba con el apoyo político y financiero que sostenía la campaña. Marco Antonio, por su parte, era un veterano conocido por su valentía y capacidad para liderar hombres en el campo de batalla. Juntos formaban una alianza que mezclaba astucia política con experiencia militar. Y mientras Bruto y Casio se escondían en su fortaleza natural, Marco Antonio planeaba algo audaz. ¿Te das cuenta de que mientras los republicanos intentaban esconderse detrás del terreno pantanoso, Marco Antonio tenía un plan audaz para romper esa defensa? Pero calma, ya llego a esa parte emocionante.
Volviendo a la batalla, Marco Antonio decidió que no iba a esperar a que los republicanos se sintieran cómodos. Sabía que debía atacar de manera decisiva antes de que la moral de sus tropas comenzara a decaer debido a las dificultades logísticas. Atravesar los pantanos y forzar un enfrentamiento directo era una idea arriesgada, pero Marco Antonio no era el tipo de líder que dudaba ante el peligro. Sabía que los hombres siguen a un líder confiado y estaba dispuesto a apostarlo todo en ese enfrentamiento. Ahora, imagina esto. Un ejército tratando de atravesar un terreno pantanoso, con soldados hundidos hasta las rodillas en el lodo, cargando escudos pesados y lanzas. Esto no solo era una cuestión de valentía, también era una prueba de resistencia física y mental. Mientras tanto, Bruto y Casio estaban allá arriba, observando todo desde su posición elevada. Sabían que tenían una ventaja inicial y estaban confiados en que Marco Antonio cometería un error. Pero Marco Antonio tenía un as bajo la manga. Comenzó a construir un camino improvisado sobre el pantano. Sí, un camino. Con madera y cualquier material que encontraran, sus hombres crearon una vía que les permitió atravesar el terreno traicionero con mayor seguridad y rapidez. Esto tomó por sorpresa a los republicanos. No era algo que esperaban. Creían que el pantano sería un obstáculo insuperable para los cesarianos. Mientras tanto, Octaviano también tenía un papel importante. Aunque enfermo, sí, Octaviano estaba debilitado por una enfermedad durante gran parte de la campaña. Sabía que su presencia era crucial para mantener la moral de las tropas. No era exactamente un líder de campo como Marco Antonio, pero su simbolismo como heredero de César inspiraba a los hombres a seguir adelante, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para garantizar la victoria. Ahora debes entender que los preparativos logísticos eran complejos. Imagina la cantidad de suministros necesarios para mantener a dos ejércitos tan grandes en movimiento. Había que pensar en comida, agua, armas, tratamiento médico y todo esto en un territorio donde el enemigo conocía cada colina y cada obstáculo natural. Era como si Marco Antonio y Octaviano estuvieran jugando un juego de mesa donde las reglas cambiaban constantemente y necesitaban adaptarse todo el tiempo. Y esa adaptación tenía que ser rápida. En este caso, Bruto y Casio creían que el tiempo estaba a su favor. Tenían el terreno y la ventaja táctica. Si lograban que Marco Antonio atacara de forma precipitada, podrían cambiar el rumbo del enfrentamiento. Pero, a medida que Marco Antonio construía su camino y preparaba sus tropas para el ataque, quedaba claro que no esperaría indefinidamente. Y aquí es donde llegamos al punto crucial. Los republicanos tenían una decisión que tomar. Podían permanecer donde estaban, apostando a que Marco Antonio y Octaviano se rendirían o cometerían un error, o podían lanzarse a un enfrentamiento directo y tratar de tomar a los cesarianos por sorpresa. La tensión aumentaba, y cada lado estaba a punto de descubrir si sus estrategias funcionarían o si el destino tenía otros planes. Pero espera un poco más, porque pronto veremos cómo toda esta tensión se transforma en uno de los enfrentamientos más intensos de la historia de Roma. Ahora intentaré detallar mejor la batalla, que se desarrolló en dos fases distintas, y el primer acto fue iniciado por una maniobra audaz de Marco Antonio. Sabía que los republicanos estaban posicionados de forma defensiva, aprovechando el terreno montañoso y pantanoso para dificultar cualquier avance. Pero Marco Antonio no era del tipo que aceptaba esperar indefinidamente. Sabía que, para ganar, necesitaba forzar a Bruto y Casio a salir de sus posiciones cómodas y enfrentarlos en campo abierto. Los primeros movimientos fueron tensos. Marco Antonio dirigió a sus tropas para atravesar el terreno traicionero, llevando a sus hombres a acercarse a la línea republicana. Era una tarea casi suicida, donde el pantano dificultaba el movimiento, el lodo hacía todo más complicado, y los hombres estaban visiblemente exhaustos. Pero el líder cesariano tenía un plan para sorprender a los defensores. Apostaba por la sorpresa, la fuerza bruta y, sobre todo, el valor de sus hombres. ¿Recuerdas ese malentendido que mencioné? Fue aquí donde las cosas empezaron a salir mal para Casio. Pero, con un poco más de paciencia, ya llegó a eso. Mientras Marco Antonio presionaba en el avance, Casio y Bruto no podían quedarse simplemente observando. Sabían que, si permitían que Marco Antonio se acercara demasiado, sus posiciones podrían verse comprometidas. Entonces, Casio decidió contraatacar, creyendo que tomaría a Marco Antonio desprevenido. Sin embargo, el terreno seguía siendo un gran desafío, y los hombres de Casio, aunque motivados, enfrentaban dificultades similares, pues el pantano no favorecía a nadie. Marco Antonio, por su parte, mostró su habilidad táctica al darse cuenta de que la posición de los republicanos empezaba a debilitarse. Ordenó un ataque masivo, presionando tanto por el flanco derecho como por el izquierdo, obligando a los hombres de Casio a dispersarse.
La confusión se apoderó del campo de batalla y fue en ese momento cuando ocurrió el fatídico malentendido. Y Casio, al ver cómo la confusión se extendía, creyó que su ala había sido completamente destruida. Con un sentimiento de derrota y desesperación, recurrió a un gesto extremo. Sin darse cuenta de que sus hombres aún resistían, Casio ordenó a su escudero que lo matara. Fue un acto de desesperación, resultado de la presión y el caos de la batalla. Poco sabía que en ese preciso momento, Bruto lograba avanzar en otra parte del campo, obteniendo una victoria parcial. Este malentendido fue crucial, pues la muerte de Casio sacudió profundamente la moral de las tropas republicanas. Bruto, al enterarse de lo ocurrido, intentó mantener el liderazgo y reorganizar a sus hombres, pero el impacto emocional fue devastador. La batalla estaba lejos de terminar, pero ese momento marcó un punto de inflexión. La confianza de los republicanos comenzaba a desmoronarse, mientras Marco Antonio y Octaviano veían una oportunidad clara de aprovechar el caos y empujar a sus enemigos hacia la derrota. ¿Te puedes imaginar la tensión de ese momento? De un lado, Bruto intentando mantener el control, mientras Marco Antonio presiona sin piedad. Pero hay más, porque la batalla no terminó ahí. Vamos al siguiente acto, pues con la muerte de Casio, las fuerzas republicanas comenzaron a desorganizarse. Bruto, decidido a mantener la moral de sus hombres, reorganizó lo que quedaba del ejército e intentó un último ataque. Sin embargo, Marco Antonio y Octaviano estaban listos para capitalizar el caos de sus enemigos. Sabían que ese era el momento perfecto para lanzar un ataque total y romper las líneas republicanas de una vez por todas. El segundo acto de la batalla comenzó con una intensa presión por parte de los cesarianos. Marco Antonio lideró a sus tropas directamente contra la línea central de los republicanos, buscando dividir al ejército enemigo en dos partes. La idea era simple: romper la unidad de las fuerzas de Bruto y aislarlas en pequeños grupos, donde serían más vulnerables y fáciles de derrotar. Octaviano, por otro lado, atacó el flanco derecho, intentando rodear a los republicanos e impedir cualquier intento de escape. El caos se apoderó del campo de batalla. Bruto intentaba a toda costa motivar a sus hombres, pero la presión era inmensa. Marco Antonio avanzaba con una fuerza implacable, aprovechando cada brecha que encontraba. Y puedes imaginarte estar en medio de ese caos, con aliados perdiendo terreno, y justo cuando todo parecía acomodarse, el destino hizo su jugada. Pero espera, ya te contaré cómo. Ahora Bruto decidió retroceder a una posición más defensiva, intentando evitar que sus tropas fueran rodeadas. Pero el terreno no favorecía un movimiento organizado. Muchos de sus hombres estaban exhaustos y desesperados, y la comunicación entre los comandantes y las tropas estaba comprometida. En ese punto, los cesarianos lograron penetrar por las brechas en las líneas enemigas, rompiendo la cohesión de las defensas republicanas. Los soldados de Marco Antonio atacaban de manera coordinada, avanzando y presionando sin dar tregua a los republicanos. En medio del caos, Bruto se dio cuenta de que sus posibilidades de victoria se desvanecían rápidamente. Intentó una última jugada, reuniendo a sus hombres para un contraataque desesperado, pero las fuerzas cesarianas ya tenían ventaja numérica y psicológica. Octaviano, como ya te mencioné, estaba debilitado por una enfermedad, pero demostró su determinación al estar presente en el campo de batalla, asegurándose de que sus hombres vieran que él estaba con ellos hasta el final. Esto tuvo un impacto significativo en la moral de los cesarianos, quienes se volvieron aún más agresivos, mientras que los republicanos se encontraban cada vez más acorralados. La ruptura definitiva de las líneas republicanas ocurrió cuando un grupo de soldados de Marco Antonio logró tomar una colina estratégica, desde donde podían atacar a los republicanos desde arriba. Este fue el golpe final. Las tropas de Bruto comenzaron a dispersarse y el orden se transformó en un caos absoluto, con soldados huyendo para salvar sus vidas. Y fue en ese momento cuando el destino de Roma comenzó a definirse. Bruto estaba acorralado, sus tropas desmoralizadas y el enemigo no mostraba señales de cansancio. Pero aún queda una última parte de esta historia que nos mostrará cómo la determinación puede llevarse al extremo, sea para bien o para mal. Ahora presta atención al tercer y último acto de la batalla de Filippi, donde los combates se volvieron extremadamente personales. La lucha cuerpo a cuerpo comenzó a dominar el campo de batalla, donde cada soldado luchaba por su propia supervivencia. Era el momento en que las formaciones organizadas se desintegraban y solo la valentía y la habilidad individual marcaban la diferencia.
Soldados cesarianos y republicanos se enfrentaban en duelos feroces, con escudos chocando y espadas cortando el aire en movimientos desesperados. En medio del caos, Bruto retrocedió hacia una colina cercana, una posición desde donde pudiera observar el campo de batalla. Allí tuvo un último vistazo de lo que se había convertido su causa: hombres dispersos, huyendo en todas direcciones, mientras los soldados de Marco Antonio y Octaviano consolidaban su victoria. Era el fin de la lucha por la República. Bruto, sin alternativas y deseando evitar la humillación de ser capturado, decidió quitarse la vida, en un gesto que simbolizaba el fin del sueño republicano. Los últimos momentos de Bruto fueron solitarios, pero cargados de significado. Sabía que su muerte no sería solo el fin de su vida, sino también el símbolo de una era que llegaba a su fin. Con un pequeño grupo de hombres a su lado, Bruto pidió a uno de sus amigos de mayor confianza que lo ayudara a caer sobre su propia espada. Fue un acto de valentía, pero también de desesperación, un intento de mantener algo de control sobre su destino cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Y así fue como Bruto encontró su fin, no a manos de sus enemigos, sino por su propia elección. Fue el último suspiro de la República, ahora reemplazada por un futuro incierto, pero inevitable. Con la muerte de Bruto y Casio, Marco Antonio y Octaviano aseguraron la victoria en Filipi. El campo de batalla estaba bajo su control y los restos de las fuerzas republicanas fueron eliminados o capturados. Marco Antonio, ahora victorioso, mostraba una mezcla de satisfacción y cansancio. Sabía que esta victoria significaba el fin de sus enemigos y el inicio de una nueva era para Roma, una era en la que él y Octaviano moldearían el destino del imperio a su voluntad. La consolidación del poder fue rápida e implacable. Las ciudades y provincias que habían apoyado a Bruto y Casio fueron sometidas, y los aliados republicanos restantes fueron perseguidos y aniquilados. Marco Antonio y Octaviano se presentaron como los únicos capaces de traer estabilidad a una Roma fragmentada. El pueblo, cansado de las guerras civiles y del caos que siguió a la muerte de César, aceptó este nuevo liderazgo, aunque eso significara el fin de la República. Roma cambió para siempre. La victoria en Filipi abrió las puertas para el fin definitivo de la República Romana y el inicio del Principado. Octaviano, quien más tarde sería conocido como Augusto, se convertiría en el primer emperador de Roma, presentándose como el restaurador de la paz y el orden. Con la derrota de sus adversarios republicanos, obtuvo la legitimidad necesaria para concentrar el poder en sus manos. Así nació el Imperio Romano, una estructura de gobierno que perduraría durante siglos e influiría profundamente en la historia mundial. Octaviano demostró una habilidad política excepcional al consolidar su poder. Utilizó la victoria como herramienta para ganar la confianza del pueblo romano y de los soldados, prometiendo estabilidad y prosperidad después de años de guerra civil. Roma anhelaba paz, y Octaviano se posicionó como el único líder capaz de garantizarla, prometiendo un futuro mejor, libre de las divisiones que habían castigado a la ciudad. No fue solo el fin de una batalla, fue el fin de una era. La República, con sus ideales de representación y libertad, dio paso a un régimen centralizado, donde el poder estaba en manos de un solo hombre. Octaviano entendió que lo que el pueblo deseaba era paz y estabilidad, y utilizó eso para crear un nuevo sistema político que cambiaría el curso de la historia. La batalla de Filipi también impactó profundamente las relaciones de poder dentro del triunvirato. Marco Antonio, aunque victorioso, comenzó a ver cómo su poder disminuía ante la creciente influencia de Octaviano. La tensión entre los dos conduciría a nuevos conflictos, culminando en la ascensión de Octaviano como líder incontestable de Roma, mientras Marco Antonio enfrentaría su caída junto a Cleopatra en la batalla de Actium. El camino de Octaviano hasta convertirse en Augusto estuvo marcado por batallas, traiciones y alianzas rotas. Filipi fue el punto de inflexión que le dio la base para construir algo que ni siquiera sus mayores enemigos pudieron detener, el Imperio Romano. Pero esa es una historia para otro video. Si quieres saber cómo esta victoria influyó en el futuro de Roma, no olvides suscribirte, porque lo exploraremos pronto, y ahora están apareciendo en tu pantalla más videos del canal. Pero antes, deja tu like, comenta y comparte en todas tus redes. Y ahora sí, haz clic en uno de ellos y velo. Hazlo ahora.